Muy buenos días, amada familia. Ya está dando inicio a lo que es la marcha de resurrección de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Ya está partiendo desde la sede central en Villa Tunari, amados hermanos, la marcha. Ahí va llegando también a diferentes iglesias de los distritos amados. Usted también puede darse cita y puede llegar a lo que es la marcha. Vamos a irnos hacia la cabeza. Ya partió hace unos cuantos minutos atrás lo que es la marcha y nos estamos yendo por el mercado campesino. Varias iglesias ya han llegado. Amén, bendiciones. Usted puede llegar todavía a la marcha, está a tiempo, pero ya ha dado inicio lo que es la marcha el día de hoy, partiendo desde la sede central en Villa Tunari. La cabeza ya está llegando a lo que es Villa Tunari por el colegio Palenque, amados. Vamos, la cabeza todavía está ya más adelante y la cola está partiendo de lo que es la sede central de Villa Tunari. Le animamos a que pueda compartir lo que es la transmisión. Amada familia, la pueda apreciar sus pasos y pueda llegar a este lugar. Vámonos. La cabeza está ya. En instantes nada más vamos a poder conversar con las autoridades de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Estamos ya en lo que es
la cabeza de la institución. Está llevando es la iglesia de los Andes, va encabezando, y nuestras autoridades de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Ahí están nuestras autoridades de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, a la cabeza de nuestro pastor Basilio Castro y toda su directiva. Ahí está nuestro pastor, saludando también a lo que es la transmisión, pastor. Bendiciones, bendiciones. Nuestros hermanos de Pando también están en el lugar. Ahí están los de ECAM, también están aquí en este lugar. Y aquí está lo que es encabezando lo que como hermanos la iglesia de los Andes va como el primer distrito encabezando lo que es la marcha, amados hermanos. Distrito Los Andes está encabezando la marcha y los hermanos también en este lugar. Seguidamente está aquí a lo que es el distrito Omasuyos. Omasuyos está aquí. Amados hermanos, es el segundo que está llegando a lo que es la marcha, amados hermanos. Apresuren sus pasos. Ahí están los hermanos, la banda León de Judá. También están en este lugar. Ya ha dado inicio hace minutos atrás lo que es la marcha, amados hermanos, la marcha. Ahí está la femenil, si mal no me equivoco. Del distrito de Tiwanaku. También está ahí lo que es el distrito Piacha. Ahí están nuestros hermanos del distrito Piacha. Ahí están las hermanas también, rumbo al punto de concentración. Así que puede apresurar sus pasos, amados. Usted puede llegar todavía, en especial los distritos. Todavía usted puede llegar al punto de concentración. La cabeza ya está muy al fondo. Ahí está la iglesia de Huacuyo, Jerusalén Huacuyo también. Ahí el distrito de La Paz. Distrito de La Paz también ya está ahí. Como número 1 está la iglesia Peniel. Las iglesias del distrito ya está el 1, el 2, el 7. La iglesia del Redentor también está en este lugar. Ahí está la iglesia del Redentor número 7, si mal no me equivoco. Ahí las iglesias se pueden estar sumando, amada familia. Está la iglesia como en el número 17, la iglesia de Filadelfia, sector 5. Ahí están los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Pasó. Y las iglesias están en este lugar. Vámonos. Me van a costar. Vamos a irnos una vez más a la cabeza,
que ya va llegando al complejo Fabril. Carmen Daza, bendiciones hermana, buenos días. Hermanos, hermanas, dice, bendiciones hermana, véngase al punto, todavía no sabemos a qué lugar vamos a llegar, pero estamos ya en lo que es la marcha. Vamos a irnos a la cabeza está muy adelante, viviendo este tiempo que el Señor nos ha regalado. Vénganse todavía, usted puede llegar y decir: Cristo vive, Jesús ha resucitado. Saludos desde Santa Cruz, amén hermana, amén. Enseguida ya se va a hacer el enlace, estamos esperando la orden también con la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba, se va a hacer el enlace, pero la marcha aquí en la ciudad de La Paz ya ha iniciado. Restaurando la señal. Buenos días pastor, un abrazo a la distancia. ¿Dónde será la concentración? Todavía no tenemos el dato exacto, pero ya se está llegando a lo que es el complejo Mercado Campesino. Nos estamos yendo yo a la cabeza de lo que es la marcha del día de hoy. Amado hermano, invitarle, a que se pueda aún sumar la marcha, ya partido de lo que es la sede central en Villa Tunari.
Buen día. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Pastor. Estamos ya entrando a lo que es el mercado campesinos. Si ya ha comenzado la marcha, lo que me indican, si ya ha comenzado hace media hora atrás aproximadamente, amados hermanos. Iglesias del Distrito La Paz.
La cabeza me indica que acaba de llegar a lo que es el mercado campesino. Pero la cola todavía está recién en la curva, doblando. Usted puede darse cita todavía. Aún hay tiempo de que pueda llegar a este lugar. Vamos a irnos a la cabeza. Amados hermanos.
cabeza está ya en lo que es el mercado campesino, amados hermanos. En esta mañana agradecemos al Señor. Ahí vemos ya la presencia de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, como siempre proclamando cada año el mensaje de salvación, el domingo de resurrección, proclamando el Evangelio de salvación en esta zona. Ahí vemos nuestros líderes de la denominación, el directorio nacional de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Agradecemos, Señor, que estamos cumpliendo muchos años sirviendo a la honra y la gloria del Señor. Vamos a invitar que se acomoden aquí al directorio nacional. Ahí están también los departamentos nacionales. La Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad está presidida por nuestro pastor Basilio Castro. Ahí tenemos también la Unión Femenil Santidad Nacional, Unión Juvenil Santidad Nacional, todo para la honra y la gloria del Señor. Ahí tenemos la presencia del distrito Omasuyos. Nuestros hermanos del distrito Omasuyos pueden acomodarse a donde mejor se les parezca. Vamos a rogar nomás que la banda se acerque más aquí. Ahí también tenemos la presencia de los hermanos que están, hermanos, entonando la banda de música. Así estamos en esta mañana dando la honra y la gloria a nuestro Señor. Agradezco, querida Bolivia. Están pasando nuestros hermanos de diferentes distritos, que están también distritos Zapaqui, Tiwanaku, Omasuyos, Los Andes. También está juntamente con nosotros el distrito Oruro, nuestros hermanos de las iglesias de Pando y Beni, de Norte Potosí, la ciudad de Potosí, que tenemos la presencia como denominación en diferentes regiones de nuestra querida Bolivia. Ahí tenemos la presencia de nuestros hermanos de Distrito Viacha, nuestros hermanos que Distrito Viacha, que también en su participación en esta mañana proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la presencia de nuestros hermanos de Viacha.
Vamos a invitar nomás que un poquito más se acerquen, que no vayan más allá. Vamos a invitar no tanto a los costados, tenemos todavía por medio mucho espacio que pueden, hermanos, pasar, seguir avanzando hacia adelante. Ukamao hicha alwatana munat hilatanaka kuyakanaka taque vecinunaka kitinaga de asipta acá altoparlante toque Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad acá lugararu saparato sapamara purtanita tatito Jesucristuna jactawipa amtasina acá lugararu purtani preo directorio nacional, departamentos nacionales Cauca Tunaganza, acá Bolivia, Marca San Irnaque, Taquejaya Lugaranacana, Viacha, Zapaqui, Río Abajo, Oruro, Los Andes, Ucamaraqui, Norte Potosí, Ciudad de Potosí, Beni, Pando, Uxatoquenacat, Hiwasanagampi, Chiqutataraquiwa, Yaca Distrito, Distrito Río Abajo, Jupanacas. Ahí ya tenemos, hermanos, ya Distrito La Paz pasando. Vamos a invitar, hermanos, que sea el Pastor Elías Quispe. Agradecemos al Señor por los siervos del Distrito La Paz. Ahí está Distrito Sector 3. Vamos a invitar, hermanos, del Distrito La Paz que se acerquen un poco más. Todavía tenemos mucho espacio, hermanos, aquí al medio. Vamos a invitar todos los estandartes, hermanos, que pasen aquí adelante, del Distrito La Paz, de diferentes iglesias, de los sectores, hermanos. Vamos a invitar, hermanos, todos los estandartes desde ahí atrás que pasen aquí adelante. Ahí vemos, hermanos, la presencia del Distrito La Paz con sus diferentes sectores que trabajamos en la ciudad de La Paz y también ciudad del Alto. Antes de iniciar el programa preparado, vamos a invitar, hermanos, todos los que están con estandarte, pasen aquí adelante. Agradecemos al Señor y vamos a dar inicio en esta mañana a este culto de proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual vamos a invitar a nuestro pastor Ángel Condori para que nos pueda dirigir con una palabra de oración. Vengan, buenos días, estimados. Vamos a orar, vamos a inclinar y vamos a pedir que Dios en esta oportunidad. Invitamos a los vecinos de este lugar para que por un momento usted pueda escuchar lo que Dios ha traído para usted. No es una coincidencia, no es una suerte el que estemos acá, sino es porque Dios nos ha cambiado nuestras vidas, nos ha hecho hijos del Señor, y nosotros tampoco queremos quedarnos con esa gracia. Queremos compartir con ustedes, señores vecinos. Estimados amigos de este lugar, por favor, pónganse
puede ser el último mensaje. Vamos a orar. Oh Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Gracias, papito amado, por permitirnos estar en este lugar, por darnos todavía vida, por darnos, Señor, muchas cosas buenas. Gracias, Padre. En esta oportunidad necesitamos que tú te manifiestes, que tú obres y hagas tu voluntad. Señor, si alguien está enfermo, si alguien tiene algún problema, tú eres la solución, Jesús. Y tú puedes manifestarte en esas vidas que tienen problemas. Ayúdanos con el programa, ayúdanos con todo, Señor, y solamente tú haz tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, damos comienzo a este tiempo de canto y de alabanza, Señor. El pueblo de Dios dice, amén. Continuando con el programa, vamos a tener himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos, atención, sus sombreritos, por favor, estandartes al hombro, ar. Continuando con el programa, tenemos himno Firmes y Adelantes a cargo del Ministerio de Alabanza La Fe. See
himnos y coros de alabanza a cargo del Ministerio La Fe. Amén, gloria a Dios. En esta mañana que el Señor nos regala el poder celebrar la victoria de la muerte y la resurrección en este caso, queremos poder cantar al Señor en esta mañana. Glorias a Dios, aleluya. Amén. Yo sé que la sabes esta alabanza y quisiera cantar con todos ustedes. Bien. Es un tiempo de victoria para el Señor. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Glorias a Dios, aleluya. Por la fe le cantaremos con el corazón. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. El palacio celestial cruzaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Por la intensidad gloriosa del divino amor. Glorias a Dios, aleluya. Que en sus alas lleva el alma donde el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial cruzaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Qué victoriosos son los ángeles morando en luz. Glorias a Dios, aleluya. Los creyentes al venir Jesús. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial cruzaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Coronados en la gloria, coronados en la gloria, con el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. Cantaremos alabanza. Saludos hasta Brasil, amado hermano. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece. Los que no se pueden dar cita a lo que es a la sede central de Villa Tunari pueden llegar a lo que es el complejo Fabril, perdón, al complejo Mercado Campesino. Ahí es donde se está realizando lo que es la concentración. Más allá del sol yo tengo un hogar. Ahí los hermanos van llegando de todo lugar a este lugar. El Señor preparó para nosotros, amén. Y cantamos esta alabanza. Aunque nuestra vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar
hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, así por el mundo, yo voy caminando de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación, y más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá de... A los pueblos todos de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación, también una casa para cada hermano, voy a prepararles a la salvación, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Y una alabanza que también es en el programa, y es algo interesante esta alabanza, que dice, ¿cuál grande es Él? Y es una alabanza que empieza desde la creación, el pacto que tiene el Señor con nosotros, la muerte y la resurrección y la promesa de cada uno de nosotros para allá. Y yo quisiera que vamos a cantar, ¿cuál grande es el Señor? ¿Cuál grande es Él? Amén. Y para eso yo quisiera que podamos cantarlo entendiendo la alabanza, entendiendo cada una de las palabras que vamos a vertir en esta mañana, viendo todo lo que el Señor ha creado hoy y las cosas que Él ha hecho hasta el momento por nosotros y las que va a hacer en el futuro. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, en las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Cantamos. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y esta que nosotros hoy interpretamos y recordamos cuando se fue del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme
la cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón me entona la canción, cuál grande ser, cuál grande ser. Mi corazón me entona la canción, cuál grande ser, cuál grande ser. Y esto es lo que nosotros tal vez anhelamos muchos, estar ahí en el cielo. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, me adoraré, cantando la grandeza de su poder, de su infinito amor. Todos cantamos, decimos, mi corazón me entona la canción, cuál grande ser, cuál grande ser. Mi corazón me entona la canción, cuál grande ser, cuál grande ser. Yo quisiera que puedan cantar todos con el sonido de este tiempo. Todos cantamos. Mi corazón, Señor, escucha a tu pueblo. Cuán grande eres tu Señor. Tu creación, lo que tú has puesto en nosotros. Y a pesar de la situación, nos hemos cerrado, pero tu promesa, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Nuevamente cantamos. Mi corazón me entona la canción, cuál grande ser, cuál grande ser. Mi corazón me entona la canción, cuál grande ser. Oh Señor, cuál grande eres tú, Señor, en este tiempo. Denle un fuerte aplauso al Señor, que se lo merece. Hoy es un tiempo de victoria porque el Señor un día como hoy, el primer día de la semana, resucitó. Y eso nos hace dar a conocer la victoria de Jesús. Amén. Seguimos cantando en este tiempo y algún tiempo más, de que la cual yo sé que la conoces, en las siguientes alabanzas. Y así también agradecemos a los vecinos que también están escuchando. Sé que hoy recordamos este tiempo de Semana Santa, la pasión de Cristo, pero antiguamente se lo conocía como el tiempo de Pascua, ¿no? Y pues por la cual hoy queremos celebrar de esta manera este tiempo. Vamos. Vamos a interpretar en cada 29 mis hermanos. Y vamos a cantar en honor a mis hermanos. Jesús ni a jugar, espianada, canto a ti. Corona, a tocaña
sé que ya sabes, mi hermano. Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel. Y cantamos en Aymara. Dios aukeha utanitaya akimasaranya yanapitaya. Dios aukeha utanitaya akimasarasa yanapitaya. Karuna kamatakai oh sukan sumawa yatinya may curita amutaita. Karuna kamatakai oh sukan sumawa yatinya may curita amutaita. Karuna kamatakai oh isa kortesa istirikiwa. Akapacanaya nateha orisa kortesa istirikiwa. Tunakamatakai orisukan sumawa yatinya mencuriga amoy daita. Karunakamatakai orisukan sumawa yatinya mencuriga amoy daita. Uka sumabangkaraka inti hanakepe mungilitiwa. Uka sumabangkaraka inti nanangkape mungilitiwa. Arunakamataka curita amor kaita. Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel, me confortan, me dan paz, me hablan de tu amor. Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel, me confortan, me dan paz, me hablan de tu amor. La semilla, puedes tú sembrar por los cerros y los valles, puedes tú sembrar. La semilla, puedes tú sembrar por los cerros y los valles, puedes tú sembrar. Nunca mires atrás, solo mira a Jesús, caminando en su senda de amor y luz. Nunca mires atrás, solo mira a Jesús, caminando en su senda de amor y luz. Gloria al Señor. Muy bien. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. ¡Gloria! Hoy tenemos esta esperanza todavía para usted, estimado vecino. Quisiera que por un momento escuche el mensaje de esta mañana. Queremos transmitirle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios nos ha cambiado, nos ha llamado a su presencia. Y esperamos un día estar gozándonos allá en el cielo. Estimado amigo, por favor, escúchenos. También, hermanos, escuchemos el mensaje. En esta oportunidad tenemos la presencia de Pastor Salustiano Coronel. Gloria a Dios. Bien, queridos pastores nacionales, así también diferentes presidentes distritales, hermanos y hermanas, a nivel nacional, hermanos, les saludo
Así también a los vecinos que están aquí por este lugar. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Amén. En este día es una bendición tan grande, hermanos. Dios nos da esta oportunidad para poder llevar el mensaje a aquellos corazones abatidos, aquellos corazones desfallecidos, aquellas vidas cansados, aburridos de este mundo perverso. Queridos hermanos, hermanas, esta es una gran oportunidad de llevar este mensaje. Un poquito quisiéramos ver acerca de las profecías. Jesús había hablado, hermanos, de que va a haber guerras y rumores de guerras. Hoy exactamente nosotros en el mundo podemos escuchar a través de las redes sociales que Irak, Israel y Estados Unidos están confrontados bélicamente. Ya murió, ya asesinaron aquel líder de Irak, cual ya murió, pero asumió su hijo, el cual es mucho más astuto y también pícaro. Él se va a vengar la sangre derramada de su padre, dice. Así que Estados Unidos en este tiempo está en conflicto, un conflicto interminable, me parece. Hermanos, según ayer sabemos por medios, en lo cual Estados Unidos manda instructores para instruir a los soldados que están en San Salvador, que están preparando para ir, para desbloquear aquel estrecho de Hormuz, para que pasen los petróleos, la gasolina, el gas. Si no, en cuanto, hermanos, si no van los soldados, hermanos, a desbloquear, hermanos, se va a escasear total, completamente el gas, gasolina, diésel. Queridos hermanos, hermanas, este es un asunto internacional. Nosotros pensamos, la humanidad, hermanos, fíjense las construcciones, tarde a la mañana aparecen de 5 pisos, de 20 pisos, otras ciudades mirando el mundo, hermanos. Pero también vemos, hermanos, esos misiles están llegando a destrozar esos edificios de 20, 30, de 70 pisos, hermanos. Están destrozados. ¿Cuántos muertos allí hay? Niños, abuelitos, la gente, la humanidad, hermanos. Se va a acabar, se va a terminar este mundo, mi estimado, querido hermano, amigo. Este es tiempo de reaccionar. Ya no es tiempo de estar mirando las cosas miserables de este mundo, porque Jesús había dicho bien claro en su palabra. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de cumplir. Así que, queridos hermanos, amigos, es tiempo. Tú tienes que despertar, tú tienes que levantarte de ese sueño profundo, de ese sueño espiritual. Acá nuestros hermanos han venido a decirte: este año más
Dios ha permitido llevar este mensaje, esta palabra de Dios en este lugar. Nosotros no sabemos si próximo año vamos a estar aquí, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Así que, queridos hermanos y hermanas, este evangelio tiene que correr con más rapidez, tiene que correr en todas partes. Tenemos que proclamar, no solamente en este evento. Hay oportunidades que el Señor nos da, hermanos, queridos pastores, hermanos evangelistas, redimidos con la sangre de Jesucristo, en este tiempo de evangelismo, en este tiempo de misiones. Tenemos que compartir esa palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, hermanos. Fuertes, hermanos, ¿qué les pasa? Queridos hermanos, la humanidad entera, capítulo 28, en el versículos 5 y 6 vamos a leer, dice así: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios todopoderoso, Jehová, creador del cielo y la tierra, en esta mañana venimos a adorarte, a alabarte con esta multitud de redimidos, de salvados de este mundo perverso, del pecado. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por darnos este evangelio poderoso para salvación, para que todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, la honra, la gloria sea total para ti, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, hermanas, en esta mañana yo quisiera titular a este mensaje: no está aquí, ha resucitado. Queridos hermanos, aquel Señor, Dios Todopoderoso, ha enviado a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, y creció como cualquiera de los niños que crecen en este tiempo. Pero aquel Señor que vino a este mundo solo con un propósito: de salvar a la humanidad. Aquel Señor vino, hermanos, para tener compasión a todo el mundo de la humanidad. Así que este Señor Jesucristo ha nacido, hermanos, para morir en este mundo. Con razón su palabra dice: nadie me quita mi vida, sino yo mismo lo pongo. Y tengo poder para volver a tomar mi vida. Así que, queridos hermanos, hermanas, querido amigo, amiga, vecino, Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene esa potestad de levantarse de la muerte.
Así que, amado amiguito, ¿qué necesitas? Conocer a Jesús. ¿Qué necesitas para acercarte a Él? Tan simplemente, tú tienes que humillarte y tienes que venir a sus pies de Cristo y decir: Señor, yo te creo, yo te acepto como mi Señor, Salvador suficiente de todos mis pecados. Esto bastará. El Señor dice en su palabra: aquel que viene a mí, no lo echo fuera, dice. Humate gelata kuyakita jutantata, tatitunukaro. Hubach cheka askiwa humaru katutanyataki, humaru yutapas hanyataki. Kunat sumaha tiusat, hidetasin hakawai tichurkama. Sartas hamay hubakiu humaro hispiatam. Haniu ya kachakanda kitiris hispiasin ya gotikiti. Esos sitios anagahotiwa. Walha tiusanagautia gaura kinha. Niket litsuta. Korinakat litsuta. Istukunakat litsuta. Madiranakat kitsuta uti. Ukatiusanagaha. Nairani phewani unihapkite, kayuni phewani sartapkite, lakani phewani asupkite. Ukamada ki kacha profitana ka uthana, moha ukamada ki Confucio, ukamada kacha filosofia ka uthana, waliatinya kenaka, ukanaka mauru fiwa hapki. Ukanakana sepultura nakapana chakanakapa kirataski uka sepultura ngasitiwa. Pero Jesucristo na preocupaste baja takata vaya kiwanyaro. Jesucristo, querido hermanito, hermana, Jesucristo venció al imperio de la muerte. En Hebreos capítulos 2 versículos 14 nos habla, hermanos, de que la muerte, hermanos, ha sido vencido, ha sido, hermanos, triunfado, hermanos. ¿Por quién? Por Jesucristo. Así que la muerte no es, hermanos, así como un objeto, sino un ser espiritual. Esa es la muerte. Eso es lo que está actuando en este tiempo. Allá en Irak, cuánta gente se está matando. Con razón Apocalipsis nos habla. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 5 nos habla de que la muerte, Hades, es guía. Así que la muerte es un ser. No es simplemente uno muere así por así, sino es un ser espiritual, un ser vivo. Está matando, porque está cabalgando en un caballo, en un jinete, y la muerte está cabalgando sobre ese jinete. Así nos explica el libro de Apocalipsis. Cuidado, querido amigo, hermanito, hermana, el vecino que está en este lugar. Cuidado que te llegue esa muerte. De muerte no podrás escapar. Muchas veces ustedes han dicho: no puedo llegar este tiempo a la iglesia. Todavía no puedo servir a Cristo porque tengo esta fiesta que pasar. Este guagua voy a casar. Este cargo voy a terminar. Mañana voy a venir. La muerte no te va a decir que hagas esas cosas. La muerte, cuando viene, y te va a cargar y te va a llevar. Así que para ese día tienes que prepararte, mi estimado amiguito, mi estimado joven, mi estimado abuelito, abuelita. O aquí está sin aigilata. Kuyaquita, magusta tatacha. Problema ni tacha. Tatito hacha chama pampiwa.
Humar huaytasita. Humate hupaje etiquetasita y o señatoque. Y a usted la gente que está aquí con lora sispasita tituna pa hilata kuyaka sata sinimaya. Pasta sinimaya humat depende. Así que Jesucristo ha vencido a la muerte. A Jesucristo ha vencido, hermanos, a esa muerte infernal. Ahora, hermanos, la muerte no tocará cuando nuestro cuerpo sea transformado. Eso nos habla 1 Corintios capítulos 15, versículo 54. Así que, amados hermanos y hermanas, sorbido la muerte, ¿dónde está su victoria? La palabra de Dios nos dice, hermanos, cuando nuestros cuerpos, yo sé que muchos cristianos en este tiempo han muerto, es verdad, hasta mi hermano ha fallecido, pero hermanos, pero los que mueren en Cristo Jesús, hermanos, tienen, hermanos, un espíritu de victoria, porque ellos han muerto en Cristo, querido hermano, hermanita. Así que, querido amiguito, quiero decirte a ti, vecinito, quiero decirte, si mueres en Cristo, si mueres creyendo en Jesucristo, Hijo de Dios, tú tendrás esa bendición de resucitar en la primera resurrección. Querido amigo, hermano, corre a los pies de Cristo, corre, apresura a salir, si no será muy tarde. La palabra de Dios nunca nos habla de mañana, nunca nos habla al año. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, es día de salvación, es día de redención para ti. Ese día debes aprovechar el tiempo, 100% debes aprovechar ese día, esa hora. Ahora es tu tiempo, querido vecino, vecina. Ahora, hermanos, no solamente va a terminar ahí, hermanos. En Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14, nos dice, la muerte y Hades fueron lanzados al fuego. Esta es segunda muerte. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Cristo matará a la muerte, a ese ser infernal, a ese imperio de la muerte, a ese diablo que asesina a la gente en las guerras, con las enfermedades. Hermanos, Jesucristo un día, hermanos, va a arrojar al Hades, a la muerte, al lago de fuego, y para siempre, queridos hermanos, hermanas. Un aplauso fuerte, en 5 minutos, hermanos, hermanas, fuerte, querido hermano, te aplauso, hermanos, al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, vamos a resucitar, vamos a ver, hermanos, y vamos a reírnos de aquel muerte. Muerte, ¿dónde está su aquejón? ¿Dónde está su victoria? Hilata kuyakanaka sastua. Mauro kunapachate haka cuerpo sah. Hanyo santil cuerpo nistapita hanyami. Hiwatanak taipit mistaninyami. Kunapachate trumpita nakahtuk tanhani. Ukapachah. Humar na yoroh. Hanipuniu hiwah yaok tain puirkistaniti. Ukuro hahum nayak larusinya niwa. Ukahiwatha. Hiwa kau kira chama masti. Kau kira micintanya masti. Kau kira espada masti. Hiwaita hichah. Hachatu larusinyani. Porque, hermanos, vamos a tener un cuerpo inmortal. Un cuerpo, hermanos, incorruptible. Un cuerpo, hermanos,
que va a vivir eternamente como Jesucristo. Cuando ha vencido, hermanos, ese cuerpo no necesitaba abrir las puertas, no necesitaba, hermanos, ni entrar por las puertas, porque Jesús apareció en medio de los discípulos cuando estaban en un cuarto cerrado. Así es ese cuerpo que vamos a tener. Ese cuerpo nos espera. Por eso nosotros, hermanos, debemos seguir, debemos continuar en este camino. En este tiempo, varios hermanos se están desanimando. Eso no debe ser, hermano. Si no, tenemos que motivarnos unos a otros, porque nos espera aquella cuerpo inmortal, aquella cuerpo, hermanos, que no se va a cansar, que no se va a enfermar. Esto es lo que nos espera, mis estimados hermanos y hermanas. Que Dios lo bendiga, hermano, hermana. Amén. Hermanos, los muertos sin Cristo, ¿qué va a pasar? Oh, hermanos, hermanas, kunas pasan ekitina katej, hanita titum hiwapkano kanakaj. En este tiempo, hermanos, varias personas están muriendo. Diario mueren, hermanos. Algunos con Cristo han muerto, pero algunos sin creer a Cristo han muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 nos dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla 1000 años. Oh, qué tremendo, querido hermano, hermanita. Si tú no aceptas en este tiempo a Cristo, si no vienes todavía estando en este cuerpo, no vas a poder resucitar en la primera resurrección, mi estimado joven, señorita. Eso va a ser un gran descuido de ti mismo. Por eso quiero decirte en esta mañana: ven a Cristo Jesús. Hoy te llama. Él te está llamando mientras estás en este cuerpo. Estás con vida, estás respirando. Tienes gran oportunidad de conocer a ese Jesús, a ese Señor que venció a la muerte, que venció a los Hades, a ese Señor. Acércate en este tiempo junto con nuestros hermanos. En este tiempo vení, yo te amonesto, en este momento te invito a ti, ven a conocer a Cristo. Si no fuera así, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Han Kristum Hibir Hakenaka Hiwaphu Kanakaja. Haneu Puirip Kanit Hakatatanya primera resurrección ukana. Hanukasasti Hupanakaja Ikisip Kakinewa cementerio nakana. Hasta Warán Kamarah Pukasinyap Kama. ¡Qué desgracia más fatal! ¡Qué descuido más fatal! Así que, querido hermano, hermana, en esta mañana vamos a acercarnos en una oración al Señor. Buscaron a Jesucristo en ese sepulcro donde habían puesto. No estaba Jesús en ese lugar. Jesús había resucitado. Así que, querido hermano, hermanita, si nosotros creemos a Jesucristo, Dios nos traerá la resurrección, la primera resurrección, ahí seremos parte. Vamos a orar, querido vecino, vecina. Te invitamos que pases aquí adelante. Aquí están los pastores, están listos para apoyarte en oración, para enseñarte cómo se acerca al Señor, estimado amigo, vecino, vecina, joven, señorita, niño, adulto. Tal vez está por destrozar tu matrimonio. Vení, recibe a Cristo. Vamos a orar.
la Unión Femenil Distrito, la Unión Juvenil, la Iglesia de San José, la Iglesia de Otebetunari, Iglesia Calama, la Iglesia Villa Israel. Estamos en orden, San Benito y así, ¿sabes? Dios mediante estaremos al año, y para el año tenemos que organizarnos cada uno de las iglesias que llegamos. A ver, para estar la de la vida de nuestro bien. De las iglesias que llegamos. La banda, por favor, para estar concentrados. El jefe del Señor ya da inicio a lo que es la marcha del día domingo, la marcha de San José en la ciudad de La Paz, a la iglesia del Señor. Estamos ya por llegar a lo que es el puente del Río Seco. Vamos a ir con nuestro presidente nacional de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Vamos a ir con nuestro pastor. Estamos haciendo a nivel nacional. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, están viendo y estamos en enlace con todos los departamentos. Papá, para mandar saludos en este día tan especial. También a toda la unidad de Bolivia, nosotros saludamos a nombre del directorio de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Saludos.
Estamos en una marcha de reflexión, proclamando que Jesucristo ya no está en la tumba, que Jesucristo ha resucitado. Así que nosotros estamos proclamando a todo el mundo que Cristo hoy quiere salvarnos, hoy quiere tratarnos. Hoy proclamemos que Jesucristo es el Salvador público, que podemos ser salvos, que nos puede resucitar. Saludos, hermanos, amigos, hermanos, todas las iglesias. Proclamemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí están las palabras del presidente. Vamos a la marcha avanzando, pero vamos a hablar con los líderes de la también. Hermano. Distrito Los Ángeles, la compañía de santidad de Los Ángeles, la unidad efectivamente para la iglesia de la santidad de la vista los retornos de hotel.